Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Adipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 35, ¿de qué manera las relaciones familiares definen nuestra personalidad y la forma en que nos relacionamos con los demás?, nos acompaña Francisca Venegas, psicóloga clínica, magíster en terapia familiar y directora clínica del Instituto Latinoamericano de Psicología Sistémica. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo de nuestro podcast de Adipa. Para comenzar, esta vez tengo una pregunta para ustedes y es: ¿se han puesto a pensar alguna vez cómo nuestras relaciones familiares influyen en la persona que somos hoy? Les apuesto que sí, y para responder esa consulta tenemos a Francisca, que nos va a orientar un poquito más. Francisca, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien feliz de conocer el estudio oficial de Adipa. Sí, muy bien. Gracias por tenerme aquí. Súper, Francisca. Bueno, entonces para comenzar, la primera pregunta para ti es: ¿cómo nuestras relaciones familiares pueden influir en la persona que somos hoy y en nuestra manera de relacionarnos con los demás? Un tema muy importante. Exacto. Influyen mucho, y con familia acá nos referimos a las personas que nos han ido cuidando y criando desde que somos bien pequeños. Pueden ser padres, madres, también están abuelas, abuelos, los hermanos, hermanas mayores, también primos, primas. Básicamente cualquier persona que haya estado cerca de nosotros en nuestra crianza cuando somos pequeños. Cuando uno es niño o niña, uno aprende cómo comportarse, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo se expresa la rabia, la tristeza, a partir de mirar a otros, a partir de imitar. Y por lo tanto lo que vamos viendo se nos va como apareciendo como imagen en nuestra mente, y son recursos para luego decir: en mi casa se hace esto así, tal vez en el mundo también se hace esto así. Una de las funciones que tienen las familias, así como palabra genérica, es enseñarle a estos nuevos seres cómo hay que comportarse en la cultura que está afuera. Es una de las cosas que la cultura igual espera. Cuando se dice que un niño o niña es mal educado, es por eso, porque se espera que la familia haga algo. Claro. Entonces justamente la familia, por un lado, nos trata de ir educando, y también cosas que tal vez no quieren que veamos, igual los niños y niñas lo vemos cuando somos pequeños, y vamos tomando herramientas, vamos viendo justamente cómo hay que tratar a la mamá o al papá, o cómo hay que tratar al hermano o a la hermana, cómo se es mujer en esta familia, cómo se es hombre, y todo eso va generando justamente patrones o ideas en los cuales vamos tomando para después convertirnos en quienes somos hoy. Luego le agregamos los pares, las escuelas, los colegios, las universidades, otras relaciones, pero lo que pasa en la infancia nos va marcando y vamos de ahí como corrigiendo, por así decirlo. Entonces vamos con esa primera iniciativa y luego vamos viendo qué tomamos, qué vamos sacando del mundo. Puliendo. Exacto. Súper. Francisca, tenemos entendido de que existen ciertos roles dentro de la familia que uno adopta, como por ejemplo el típico, la oveja negra de la familia o el protector de la familia. ¿Cómo estos roles pueden influir en la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo? A mí me gusta harto usar la metáfora del ajedrez. Para esto no hay que saber jugar, yo soy muy mala, pero tiene que ver con que cuando uno ve un grupo de personas, en este caso una familia, y pasa tiempo juntas, ahí tienen historias, hay una historia de la familia es como una persona en sí, entonces va pasando por etapas, y eso va generando que uno vaya adoptando ciertos roles, a veces de manera implícita, otros explícita, como en un tablero de ajedrez. Todos tienen una pieza, y que esa pieza tiene distintos movimientos, y son los movimientos que permiten que funcione, por así decirlo, el sistema, y si uno cambia de rol o cambia de movimiento va a chocar. Claro. Entonces, en general lo que va pasando es que hay ciertos roles donde uno va quedando encasillada o encasillado y cuesta mucho salirse de ahí. Como por ejemplo. Por ejemplo, mencionabas lo de la oveja negra, entonces sí, no pueden haber dos ovejas negras. Está la idea de que hay alguien que es más distinto, más distinta, y empieza a quedarse como el distinto. Y eso empieza a formar parte de su identidad de repente. Claro. O esta es la persona que es más desordenada. Yo a veces doy un poco el ejemplo de que si tenemos a 5 personas muy ordenadas, las ponemos a vivir juntas, va a generarse un ranking igual. Alguien va a ser más ordenado en la cocina, alguien va a ser más ordenado con los turnos de quién se ducha primero, y van a hacer un ranking. Entonces dentro de ese grupo va a haber alguien desordenado igual. Entonces la familia empieza a pasar eso. Es casi inevitable. Es muy inevitable, tiene que ver con cómo nos vamos adaptando, y las familias tienen que entender que la familia igual se va moviendo, va evolucionando. Entonces el rol del hermano mayor no va a ser siempre igual. Y muchas veces, claro, como tú decías, esto afecta, porque si yo me voy con la idea de yo soy quien cuida, el rol de quien cuida, por ejemplo, a los psicólogos nos pasa mucho, y después afuera tal vez voy a cuidar mucho en mi grupo de amistades. O tal vez voy a esperar que si yo doy una instrucción me hagan caso, porque en mi casa me hacen caso. Entonces, ¿por qué aquí no me hacen caso si mi rol es ser el que es escuchado? Claro, y se genera un choque. Y entonces ahí es donde digo que uno va constantemente tomando lo que va aprendiendo con lo que te va entregando el resto de la cultura, pero muchas veces uno
sin querer se queda en ese rol. Por eso también, por ejemplo, mamás o papás que son muy buenos criando niños pequeños, les cuesta más criar niños adolescentes, porque su rol era ser la persona que criaba niños pequeños. Y cuando crecen, se cambia de movimiento, el rol no se alcanza a adaptar a tiempo y se generan conflictos. Entonces pasa mucho eso, que uno va constantemente tomándolo. Y siguiendo con la metáfora del ajedrez, la idea sería de que cada cierto tiempo, si una de las piezas empieza a cambiar de movimiento, para que no se genere un choque, todas las otras piezas también tienen que moverse, ¿sí? ¿Y de qué manera eso lo podemos llevar a la práctica en un núcleo familiar? Por ejemplo, para madres, padres que saben que quizás sus hijos están como en ese rol, ¿qué podemos hacer como padres si estamos viendo que ese hijo está como cambiando, haciendo un movimiento, para que no choquen, no hayan conflictos? Yo creo que al principio es observar con cautela. No sabemos si va a ser algo que tal vez fue un día o está generando un cambio de rol. Hay ciertos marcos representacionales de la cultura que nos ayudan a un poco estar alerta. Por ejemplo, cuando un niño pasa de básica a media, es posible que uno vea cambios. Cuando alguien va a salir del colegio, cuando una persona se gradúa de la educación superior, por ejemplo, o entra a trabajar, o está en pareja, o se va a vivir afuera, es previsible que vayan a haber cambios de rol. Entonces uno tiene que un poco estar esperando que eso es normal que pase, es esperable que pase. Eso no significa que va a ser fácil. No es fácil ver a un hijo crecer, no es fácil ver que un niño antes te decía sí mamá te quiero y después ya no te quiero ver, sal de mi pieza. Obviamente es difícil y la idea no es presionar el cambio, pero dentro del cambio la idea es volver a adaptarse para volver a tener un vínculo sano. Es en pos de eso, no es en pos de aceptar todo lo que haga el otro, sino que es en pos de ir viendo y reconociendo a la persona y reconociéndose a una misma. En este caso, por ejemplo, ir viendo cómo era mi vida en este momento, después estas cosas cambian en mi familia, cómo yo también voy cambiando, cómo tengo que ir reconociendo a las personas. Y también yo creo que es bonito ayudar a las personas a no quedarse en un rol estático, sino que uno tal vez está notando que alguno de sus hijos o tal vez algún hermano o hermana está muy en el rol de cuidador, está muy en el rol de mediador. Y si yo siempre le pido que esté en ese rol, puede ser muy desgastante. No es fácil, porque si yo trato de tomar ese rol, la otra persona me lo va a tirar, por así decirlo. Exacto. Pero es bueno también mostrarle que también tú puedes descansar, puedes ser el que es cuidado también. No siempre tienes que ser el que ordena, puedes ser el que a veces deja las cosas y otro más se encarga, para un poco compartir la carga, porque los roles se vuelven pesados. A medida que crecemos. Se vuelven pesados porque cada vez la gente espera que yo cumpla lo mismo. Entonces por eso cuesta más salirse. Exacto. Y Francisca, en esta línea, hay muchos conflictos que se generan en nuestra infancia, en nuestro núcleo familiar. ¿Cómo estos conflictos no resueltos pueden afectar nuestra vida actual? Se escucha mucho, se lee mucho, conflictos de la infancia que llevamos a nuestras relaciones del presente, a nuestras relaciones amorosas, de amistad. ¿Cómo estos conflictos no resueltos nos afectan hoy? Es una frase que se dice mucho actualmente, también se habla del niño o niña herida, del trauma, del apego. En redes sociales. Exacto, sobre todo si uno está ahí haciendo scrolling en TikTok o en Instagram aparece mucho. Y yo creo que, claro, las cosas que nos suceden en la infancia van marcando pautas de cómo vamos nosotros viendo el mundo. No son determinantes 100%, no porque algo me pasó en la infancia estoy condenada a repetirlo infinitamente, pero sí va marcando pautas, como te decía en la primera pregunta. Si a mí me enseñan que así es como se expresa la pena o la rabia, entonces es probable que vaya expresándolo así en mis otras relaciones. Pero voy a ir teniendo reacciones diversas de la gente, porque tal vez mi manera de expresar la tristeza en mi familia se entiende, pero en una relación de pareja no, porque viene de otro contexto. Entonces, cuando uno tiene ciertas cosas que uno no ha trabajado o que uno no logra verlas, como por ejemplo, reacciono de esta manera porque cuando yo era pequeño no me escuchaban, entonces ahora cuando me siento mal grito para que la gente me escuche, pero luego cuando voy a otro tipo de relación o vínculo, tal vez no necesito gritar, tal vez me escuchan a la primera. Entonces, si yo no me doy cuenta que en esta relación o en este vínculo me están pidiendo otra cosa o están interpretando mi manera de reaccionar de otra manera, no voy a entender por qué alguien se enoja si grito, porque es normal enojarse. Exacto. Es normal gritar. Entonces la palabra normal yo creo que es bueno sacarla. En mi familia esto se entendía de esta manera, en esta otra relación se entiende distinto. Entonces básicamente si uno va trabajando o entendiendo qué es lo que a mí me pasaba en distintas áreas, con mis padres en el colegio, después en otros lugares, después puedo entender, pero este espacio es distinto, van a salir cosas naturales como por default, por así decirlo, pero también tengo una oportunidad de relacionarme de manera distinta. Eso pasa harto en terapia también. Tal vez en terapia yo le voy a decir algo a un paciente y se va a molestar conmigo, pero vamos a hablar de por qué se molesta. Entonces mi reacción va a ser distinta a la que tal vez está acostumbrada o acostumbrado y eso ya genera un cambio. Exacto. De tal vez no debía haberlo dicho así, tal vez solo con decir esto tú vas a parar,
Uno comienza a verlo como una oportunidad como para adaptarse, para conocer cosas nuevas, tener nuevos vínculos. Y claro, se habla mucho de esto de normalizar. Como, no, es normal en mi núcleo, es normal, mi mamá me entiende, no sé, mis hermanos me entienden, ¿por qué tú no me entiendes? Entonces uno tiene que verlo como una oportunidad para poder conocer cosas nuevas. Exacto, y algo que sirve mucho como para ponerse en ese lugar, de repente es pensar que mi familia es un tipo de cultura y afuera hay otros, como si fuéramos todos de distintos Como países. eso. Exacto. Entonces, si yo voy a este lugar, interactúo y me miran con cara de no entendí, no necesariamente me están rechazando o están diciendo que está todo mal, sino que tal vez no entendieron. Tal vez yo hablé en francés y esa persona habló en árabe. Entonces, uno cuando sabe que el otro es distinto, en general uno hace una pequeña pausa interna y piensa, tal vez no me entendió, lo voy a decir de nuevo, lo voy a explicar distinto. Cuando uno asume que nos entendemos 100%, uno muchas veces cae en más conflictos, porque Exacto. ¿cómo no me vas a entender si es obvio que esto significa eso? En mi círculo, tal vez cultura familiar, así funciona, tal vez ni siquiera me gusta, pero en otros vínculos va a ser distinto. Entonces eso es donde uno entra a otros tableros, a otro tipo de roles, y si uno siempre está con el mismo, uno va a esperar que el resto interprete el rol de la misma manera que mi familia lo hacía y no va a ser así. No es el mismo tablero. Exacto. Exacto. Y Francisca, por otro lado, se habla mucho también de patrones que uno genera como en la familia y que se repiten como en las relaciones amorosas y amistosas de hoy. ¿A qué nos referimos como con patrones? Los patrones son como tendencias de acción, como es más probable que yo reaccione de esta manera que reaccione de esta otra. Es una tendencia, no siempre va a ser así, acá no hablamos de absolutos, pero tal vez yo tengo un patrón dependiendo de cómo funcionaban las cosas en mi familia, cómo funcionaban las cosas en mi infancia, y son esquemas que uno lleva, es como un mapa. Me lo llevo a esta otra relación y trato de hacer lo mismo porque eso es lo que funciona. Y el patrón a veces, como ya está tan metido en mi mente, voy a tener como más fuerza y voy a querer hacerlo. Entonces al inicio uno trata como de que el mundo se adapte a ese patrón. Claro, porque es lo que uno conoce. Exacto. Entonces de ahí aparecen las palabras como los obvios. Tengo el patrón de, por ejemplo, cuando alguien me dice algo que me molesta, de quedarme callada. ¿Por qué? Porque quiero evitar conflicto. ¿Por qué? Porque cuando no se evitaban era peor. Por lo tanto, yo estoy protegiendo el vínculo, estoy protegiéndome, estoy protegiendo la relación al quedarme callado. Entonces mi patrón de acción, lo primero que me va a salir natural es quedarme callado. Pero tal vez para el otro, el quedarse callado significaba no me quieren. Entonces va a interpretar mi silencio como ya no me quiere, ya no quiere estar en esta relación, o se quiere vincular conmigo. Entonces, cuando yo me empiezo a dar cuenta que el otro no me lee como yo pensé que me iba a leer, no es que el otro no me vea, sino que está viendo a través de sus propios lentes, a través de sus propios patrones. Entonces, cada vez que alguien se queda callado, yo me siento mal. Pero cada vez que alguien se siente mal, yo me quedo callada. Entonces, mientras más mal me siento, más callada, y uno empieza a generar esto. Esos son los patrones. Entonces, cuando uno trata de darse cuenta de que estamos activando un patrón, es más fácil sacarle la responsabilidad o la culpa al otro. No es que el otro no me quiera hablar porque me odia, sino de que hay algo en su mente que le hace pensar que callarse es la mejor opción. Entonces, cuando uno saca eso y ve lo que está debajo, acá queremos a alguien que quiere proteger y alguien que siente que no se puede ir a dormir acostada enojada. No se puede ir a dormir enojada porque eso significa que si pasa algo mañana ya no me alcancé a disculpar. Entonces estamos viendo cuidado en ambos lados, solo que de maneras distintas. Súper. Y para ir cerrando esta entrevista, Francisca, ¿qué recomiendas tú o qué estrategias tú podrías como darnos a quienes estamos escuchando para poder ser más conscientes de estos patrones familiares que llevamos en la espalda y que quizás no nos benefician ahora y que queremos cambiar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar? Yo creo que es bien bonito cuando uno está relacionándose con alguien, aquí puede ser amistad, incluso una profesora, como estoy conociendo cómo existe, cómo me trata, es ir viendo qué me va pasando, qué me va activando. Hay ciertas conductas que uno nota que uno se pone más a la defensiva o que uno le dolió que alguien le dijo algo y cuando el otro no responde como uno hubiese esperado a nivel de lo que me pasaba antes, eso me da información a mí. Uno se conoce mucho cuando se relaciona con los demás. Parte de la teoría sistémica, que es la que yo trabajo, tiene que ver con, en vez de ver quién es Fran, quién es Sophie, es cuál es la relación que se genera entre medio. Entonces el foco está acá. Entonces, ¿qué sucede en esta interacción que para mí me hace sentir cómoda o nerviosa o ansiosa? Y cómo eso puede representar ideas que yo tengo preconcebidas de cómo las relaciones son. Tal vez no es lo que tú quieres que yo sienta, pero es lo que me empieza a pasar. No por eso no es válido, es súper válido. Y si probablemente uno sigue conversando, a veces uno puede explicitarlo. Mira, yo en general cuando alguien me hace esta pregunta, necesito más tiempo para responderla. No es que no te quiera responder, pero ese tipo de preguntas para mí son difíciles. ¿Qué es clave en la comunicación?
es muy clave la comunicación, y la comunicación también es el silencio. Yo también puedo decir al otro, ahora no, dame tiempo, y ahí a veces uno le agrega la frase de a mí me sirve tener espacio. Porque lo que suele pasar, y ahí dato al tiro de las parejas, es que una persona siente que ese silencio es muy egoísta. Me vas a dejar en la ansiedad días y tú te vas a quedar ahí callado. Entonces cuando uno dice, sé que tenemos que hablar de esto, es importante para ambas personas, pero para eso yo necesito como reagruparme y pensar antes de hablar, es distinto porque le estoy diciendo me importa la conversación, pero quiero tenerla bien. Claro. Que es distinto a decir, así soy yo, lo siento. Y me voy, y me Exacto. callo. Yo creo que esa frase es muy peligrosa, la frase de yo soy así, no voy a cambiar, Tiene mucho que ver la porque empatía uno ahí. cambia todo el tiempo. Entonces, para empezar, no es real. Y dos, el otro tal vez va a reaccionar distinto a quien soy, entonces eso ya me hace cambiar un poco. Si todos fuéramos iguales, ok, no cambiemos, adáptate a cómo soy. Pero como mi familia es distinta a la tuya, mis amistades han sido distintos, cuando yo haga algo, para ti se va a interpretar con tus lentes. Entonces, tal vez lo que yo te quiero transmitir no va a salir como yo esperaba. Y esa parte yo creo que es importante. Incluso cuando uno tiene conflictos o desacuerdos, ojalá entendamos cuál es el desacuerdo. Y con esto para cerrar, pero muchas veces en terapia, por ejemplo, yo veo parejas o familias que tienen discusiones bien grandes, a veces incluso bien violentas, y a veces están de acuerdo, pero no se dan cuenta. Porque usan palabras distintas para comunicarse, expresiones distintas. Para uno este gesto significa me odias y para el otro fue una reacción innata. Entonces primero saquemos el ruido de qué está pasando, interfiriendo en la relación, y luego veamos efectivamente en qué estamos en desacuerdo o no. Es algo que se puede trabajar o tal vez son límites de cada una, pero eso no quiere decir que el otro a propósito me quiera hacer sentir mal. A veces solamente estoy manifestando cómo se hacían las cosas en mi casa. Exacto. Bueno, Francisca, muchas gracias por tu tiempo. Nos quedamos con tremendos mensajes que estoy segura que a muchos nos van a servir para poder evaluarnos un poco más, conocernos un poco más. Así que por último te quiero dar a ti el pase para poder dar un mensaje, una reflexión a quienes nos escuchan. Muchas gracias a Dipa y también muchas gracias a quienes siguen atentos y atentas acá a este capítulo. A mí también me encantan los podcasts, tengo uno y se los quería comentar, se llama Sana Incertidumbre, justamente pensando de que no podemos tener certezas absolutas, pero si nos sentimos seguras y seguros en ese tránsito es más fácil atravesar la incertidumbre. Así que ahí lo pueden encontrar en Spotify y también me pueden seguir en @sanincertidumbre. Y además quería dejarles invitadas a que sigan las redes del Instituto Latinoamericano de Psicología Sistémica, donde soy directora clínica. El Instagram es @instituto_LPS. Y también tenemos una página web que es www.ilps.cl. Así que muchas gracias de nuevo, Dipa, y espero volver a verles acá y feliz de que me inviten nuevamente. Sí, feliz de tenerte acá nuevamente, Francisca, así que con esto nos quedamos un tremendo mensaje y nos vemos en un próximo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.